Muy bien. La unidad 2, el nuevo tema que vamos a abordar es operaciones financieras complejas. Operaciones financieras complejas me está estableciendo la cantidad de flujos de fondos que yo voy a tener en este análisis financiero. Cuando estábamos en operaciones financieras simples, ¿qué dijimos? Que como mínimo, mejor dicho, sí o sí tiene que haber dos flujos de fondos. Dos flujos de fondos en operaciones financieras simples, que es un flujo al inicio, capital inicial, y al finalizar, un monto. Podría haber capitalizaciones intertemporales o no, etc. Pero flujos de fondos, dos. Uno al inicio y otro al final. Cuando nosotros analizamos con flujos de fondos, y ustedes lo van a ver en Excel, por ejemplo, sí o sí, el Excel me dice que si yo tengo que sacrificar consumo actual para obtener una inversión, este flujo de fondos es negativo y este es positivo. Y si yo tomo un préstamo, ¿sí? o yo voy a tener un valor actual y necesito este valor actual es positivo y el valor nominal es negativo. ¿Qué me está diciendo el Excel? Obviamente necesita un lenguaje, y este lenguaje en el Excel es justamente lenguajes de colocación y extracción. Cuando yo utilice las fórmulas de Excel, y en este caso yo tenga que analizar una renta, que es el tema que nos ocupa, vamos a ver que en la fórmula el valor, si es negativo, es porque estoy renunciando a un consumo actual por un consumo futuro, positivo. O si es positivo, que estoy recibiendo un dinero, el valor futuro es negativo. ¿Está? Necesariamente establece este tipo de lenguaje. En una operación financiera compleja, yo al menos tengo que tener dos, o sea, un flujo de fondo más. Vamos a hacer este cálculo y lo vamos a hacer manual para hablar de lo que es operaciones financieras complejas. Imagínense que yo tengo 100 y tengo 100 en el momento 2. Al final del año 1, 100 y al final del año 2, otros 100. Y yo lo que digo es, yo tengo estos dos documentos y yo lo que quiero es obtener qué valor actual voy a recibir yo por estos dos documentos. Fíjense que estamos viendo, por ejemplo, el ejercicio 3 de descuento racional, que eran 5 meses y 10 meses, ¿sí? Y la misma tasa. Pero acá la tasa la voy a tener, que va a ser del 10% para el primer año y del 10% para el segundo año. Entonces yo lo que digo, bueno, yo ya conozco financiera y conozco la actualización. Voy a ver cuánto voy a recibir en el momento 0 a interés compuesto. Entonces tomo este momento, lo traigo acá, ¿y qué tengo? 100 dividido 1 más 0,10. Esto me da 90,90. Y estos otros 100 los traigo para acá y tengo estos 100 dividido 1 más 0,10 al cuadrado. Y esto creo que me da 82. Ahora no estoy compartiendo. Voy a usar el Excel como...
90,90 y en el periodo 2, 82,64. 82,64. Y lo sumo. Y sumo estos dos. 173,55. Si en vez de tener dos flujos de fondos yo tuviera tres, si en vez de tener dos flujos de fondos yo tuviera tres, hago lo mismo. Digo 100 por 1 más 0,10 al cubo. Esto me da 75,13. Y su suma $248,68. Bueno, perfecto. De alguna forma, yo no necesitaría estudiar rentas. De alguna forma, yo no necesitaría estudiar rentas, conociendo bien la unidad 1 y las operaciones financieras simples, sabiendo que cada una de estas operaciones financieras se puede hacer de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 3 son 360? ¿Qué pasa si en vez de tener 3 flujos de fondos o 4 flujos de fondos, acá tengo 4 flujos de fondos? Al inicio, este dinero que voy a recibir y estos 3 flujos de fondos de lo que yo tengo que pagar. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo recibo 248,68 y voy a tener que pagar 3. Tengo que hacer 3 pagos de 100 cada uno anuales. ¿Sí? ¿Cuál es el costo del dinero? El 10% anual. Acá es donde entra el concepto de rentas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es una renta? ¿Qué es una operación financiera compleja? Entonces yo acá tengo dos acepciones. Yo me voy a guiar por la del sentido amplio, que es que un conjunto de prestaciones finitas o infinitas con vencimientos diversos, vencimientos equidistantes o diversos, cada una de las cuales se denomina término de la renta. Entonces yo acá aprendí una cosa. Término de la renta. Este es el término de la renta o cuota. Cuando quiero acotar esta definición, lo que yo digo es sucesión de pagos con vencimiento en épocas equidistantes, ¿sí? A la cual voy a llamar intervalo. Y estos intervalos son iguales. Estos intervalos son iguales. Parece que genera interés ahí, intervalo. Fijos, indicando el pago o cobro de varias sumas de dinero en distintos momentos del tiempo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de una operación financiera compleja, que es tener distintas cuotas, cobros o pagos
equidistantes o no a lo largo de una operación financiera, el objetivo ¿cuál es? Medir en un momento del tiempo esta operación financiera. El objetivo es obtener el valor en un momento dado del tiempo. Que puede ser en el momento 0, en el momento n, o en cualquiera de los momentos intermedios. O en un momento anterior a esta operación financiera, o en un momento posterior a la finalización de la operación financiera. El objetivo es obtener el valor de esta operación financiera. Entonces, lo que tenemos acá son cuestiones nuevas, así como la nomenclatura cambiaba cuando hablábamos de régimen de capitalización con régimen de actualización. Acá también tenemos que el término o cuota de la renta, que es en este ejemplo serían los 100, el intervalo entre cada uno de los términos o cuotas de la renta, que es el espacio que hay, en este caso es 1 año, la duración, que en este caso es 3, la duración es la cantidad de operaciones financieras que yo voy a, perdón, la cantidad de términos que yo voy a tener en esta operación financiera. La época de iniciación de esta renta, la época de evaluación, que en este caso coincide, época de iniciación es igual a la época de evaluación. La ley financiera aplicable, que puede ser a interés simple o a interés compuesto. Vamos a encontrar rentas a interés simple. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en rentas a interés compuesto. Y luego el valor actual, que es en el momento de iniciación de la renta, cuánto vale esta sucesión de pagos, o el valor final, que es la imposición de esta sucesión de términos, que es en el momento n, cuánto voy a poder juntar. Cuando se habla de valor final, en el libro de Dunrauf lo llama imposición. ¿Por qué imposición? Porque generalmente se utiliza para conformar un capital en el momento N. Para la reposición de un activo, generalmente, por eso se llama imposición, o el pago de un préstamo sistema americano. Ya vamos a ver eso. Y acá vemos las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tenemos? Tenemos de la más diversa. Todas las aplicaciones que encontremos que haya más de 3, que haya 3 o más flujos de fondos, va a ser una operación financiera compleja y se va a resolver por renta. Entonces tenemos cuotas que se abonan por préstamos en entidades financieras, depósitos que se hacen para fondos de pensión, alquileres de inmuebles, leasing de inmuebles o leasing de muebles, ¿sí? Un alquiler con opción a compra, cuotas que se cobran en las instituciones educativas, los flujos de fondos de un proyecto de inversión, los dividendos que se distribuyen en una empresa, ya sean ordinarios o preferidos, la constitución de un fondo de amortización para reunir un capital, justamente para la reposición de algún capital importante, los cupones de interés y de amortización que pagan los títulos, las cuotas que se abonan en un contrato de leasing, ya lo había nombrado antes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los ejemplos. Vamos a pasar por alto las clasificaciones. Yo esto lo vamos a hacer de manera más rápida, cosa de ¿a qué me refiero con esto? Que no quiero que la clasificación de las rentas los condicione a ustedes en el estudio de las mismas. ¿Para qué se clasifican las rentas? Justamente para poder determinar
el valor en función de una operación financiera más resumida. Si yo conozco esto y lo hago de esta forma, no está mal. Pero si yo tengo un n de 360, voy a tener un problema para hacer un valor de cada uno de ellos. O, por ejemplo, yo ya obtuve el valor actual, quiero hacer el valor final, ¿qué tengo que hacer si quiero hacer el valor final? Esto 100, llevarlo hasta acá. Y yo quiero llevar el valor final, lo vamos a hacer, porque no lo quiero si yo quiero hacer el valor final, tengo que llevar los 100 acá, estos 100 acá, y estos 100 acá. Estos 100 ya están medidos en moneda ¿cómo se llama? Estos 100 ya están medidos. Estos están en un periodo posterior, 1 más 0,10 a la 1, y esto es 1 más 0,10 al cuadrado. Por supuesto, que esta materia, y puntualmente en esta unidad, si yo ya obtuve un valor en un momento dado del tiempo, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. A esto lo puedo correr hasta acá, ¿sí? 248,68 por 1 más 0,10, 1, 2, 3 intervalos. ¿Sí? Y esta suma, con esta suma, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Obviamente, todo esto que expliqué acá no serviría de nada. O sea, ¿para qué aprendo rentas si yo lo puedo hacer así? O digo, bueno, perfecto, pero yo lo que tengo que saber es de dónde surgen las rentas y de dónde surgen las fórmulas. Después no me va a importar saber la fórmula, o mejor dicho, saber el procedimiento de cálculo, el álgebra. ¿Está bien? O sea, sacar las dos raíces que yo puedo llegar a tener en un ejercicio de tasa de interés de un polinomio de grado 2, sí, es muy lindo. A ver, el teorema de Pascal. Y si el polinomio es un polinomio de grado n, ¿cómo hago? ¿Sí? Aplico L'Hopital. ¿No? ¿Verdad que no? A ver, justamente las matemáticas nos dan la herramienta, pero luego la herramienta va a quedar como soporte en algún caso, por ejemplo, para saber, no sé, despejar n de un exponente. Yo uso el Excel me lo despeja automáticamente. Yo pongo los datos y automáticamente me lo despeja. ¿Sí? Yo tengo este pago, esta renta, son pesos 100. Tasa efectiva del 10. Periodos 3. ¿Sí? Ahí tengo los 248,69 que saqué ahí. Ya me lo sacó. Tengo la fórmula. ¿Sí? Ahí tengo la fórmula. No necesito saber financiera teniendo el Excel. Perfecto. Pero acá, si yo le cambio a esto, le pongo un 1, me dio otro número. ¿Qué hice? Hice Maganas. ¿Está bien? El Excel se basa en esto. Yo tengo que conocer esto para saber qué información le tengo que cargar al Excel para que el Excel me dé el resultado que yo quiero.
y la ejercitación con el Excel te va a servir para aprender financiera. Fórmulas, el del Excel están todas las fórmulas matemáticas conocidas, resueltas. Matemáticas, trigonométricas, financieras, lógicas, etc. O sea, si vos vas acá a lo que es funciones, vos vas a encontrar un montón de funciones de financiera, fecha y hora, matemáticas, texto, lógica, información, ingeniería, etc. O sea, yo puedo utilizar, pero tengo que saberlas utilizar. ¿Está bien? Entonces, si yo las quiero utilizar, yo tengo que saber algunas cosas de rentas, entre ellas clasificaciones, ¿sí? Entonces, en la clasificación que vamos a encontrar, la clasificación va a estar dada por los parámetros que vimos. La vamos a mencionar rápidamente porque no tiene mayor sentido. Tenemos aleatoriedad, importe de las cuotas, duración de la renta, relación entre cuotas y capitalización, momento de la cuota, relación entre inicio y evaluación, ley financiera e intervalo entre los periodos. Esta clasificación es exhaustiva y la van a encontrar en el libro de cálculo financiero de Murioni y Trocero. Ahora, en algún momento de nuestra enseñanza, imagínense que yo ya llevo casi 30 años dando esta materia, el año que viene son 30 años. Se enseñaba cálculo financiero, que es que saber deducir las fórmulas a través de la clasificación. ¿Por qué? Porque esto no existían las computadoras, o eran muy incipientes, o no estaban al alcance de todos. Los programas venían enlatados y los hacíamos nosotros con los profesionales en sistema. Entonces necesitabas de todo este bagaje de fórmulas. Si ustedes ven Murioni y Trocero, se van a encontrar, yo después otro día los voy a traer para que lo vean, cómo son todas fórmulas y deducciones y pasajes de término y ejemplos, más bien de alguna forma duros, matemáticos, sin explicación casi del punto de vista financiero. Es la matemática de hace 50 años o más. Esto ha cambiado. Entonces, pasamos la clasificación. Yo se esto lo vamos a borrar. Así despejamos el pizarrón. Tenemos la aleatoriedad. ¿Qué significa? Tenemos rentas ciertas y rentas inciertas. Las rentas ciertas son aquellas rentas que no requieren de ningún acontecimiento más que el transcurso del tiempo. Las rentas inciertas necesitan de un acontecimiento en el tiempo que hoy no se puede fijar con antelación. Por ejemplo, los seguros en caso de muerte. ¿Cuándo se cobra el seguro? En caso de muerte. A ver, la muerte es segura. Lo que no es seguro, lo que no se puede calcular a priori, es la fecha de muerte. ¿Sí? Eso sería catastrófico para la sociedad. Si cada uno de nosotros supiéramos nuestra fecha de muerte, sería catastrófico para nuestra vida. Toda nuestra planificación estaría centrada en cómo puedo saltar esa fecha de muerte. ¿Verdad? O sea, no sabemos. Nosotros vivimos como si fuéramos eternos. Y eso no lo es. Esta renta incierta me permite a mí un hecho aleatorio. ¿Cuál es el hecho aleatorio? El hecho aleatorio es la fecha de muerte para cobrar el seguro, para que mis deudos cobren el seguro. Esto es una renta incierta. También está, por ejemplo, una renta incierta,
algo menos trágico, el seguro de choque de un auto. O sea, no tenemos fecha de choque tampoco, pero cubrimos una eventualidad en función de un promedio por sector y ciudad, de que hay tantos choques y que este seguro va a estar pagando un choque dentro de 4 años. Entonces, en función de eso, establecemos el valor de la cuota. La renta cierta, por el contrario, ¿qué es? La renta cierta es justamente la hipoteca de nuestra casa. Sabemos que son 30 años y que a los 30 años yo cancelo total la hipoteca. Eso es la única condición es el transcurso del tiempo. El importe de las cuotas, tenemos cuotas unitarias, cuotas constantes y cuotas variables, ¿sí? La variabilidad ya la vamos a ver la clase que viene. Cuando hay una relación de variabilidad, son obviamente cuotas constantes, por ejemplo, puede ser la cuota de un préstamo, que se establece bajo sistema francés a nivel puro, es una cuota constante. Rentas variables, las rentas variables pueden ser en progresión aritmética, que crecen a una razón de progresión igual entre cuota y cuota, o decrecen en una razón igual, progresión aritmética puede ser creciente o decreciente, o puede ser geométrica, donde la relación de variabilidad es un ratio, o lo que se dice que la razón de progresión es un múltiplo entre cuotas. Puede ser creciente y decreciente también. Con respecto a la duración de la renta, tenemos rentas temporarias y rentas perpetuas. Las rentas temporarias, por ejemplo, el caso de un alquiler, es una renta temporaria, se establece en 3 años hoy, y una renta perpetua puede llegar a ser, para el mismo ejemplo del alquiler, para el propietario, el alquiler de un inmueble. No será con el mismo inquilino, será por la intención de que ese inmueble, si con un mantenimiento razonable, y en una vida útil de un inmueble que se establece contablemente en 50 años, tenga una duración ilimitada. La relación entre cuotas y capitalización, acá tenemos, esto es importante porque hablamos de rentas sincrónicas o rentas asincrónicas. Cuando hablamos de rentas sincrónicas es porque coincide la capitalización con la frecuencia de los pagos y el valor de capitalización de sus intereses. Coincide, es en ese ejemplo, que anualmente la frecuencia de capitalización es 1 y la tasa de interés también es, la tasa efectiva también es 1 y los pagos también son anuales. Cuando hablamos de rentas asincrónicas, puede haber no coincidencia entre todos, entre la capitalización de la tasa de interés, entre la frecuencia de los pagos, entre lo que es la tasa de interés respecto de la frecuencia. No se las llama rentas fraccionadas o subperiódicas. Este tipo de rentas asincrónicas, nosotros lo que vamos a hacer es transformarlas en sincrónicas, hacer una equivalencia en la renta asincrónica para resolverlo como renta sincrónica. El momento de la cuota es en el intervalo, como se fijan ahí, en el intervalo tenemos cuotas de pago adelantado o cuotas de pago vencido. Por ejemplo, en un préstamo, los pagos son vencidos. Yo retiro el préstamo hoy y el primer pago lo hago a 30 días. En el caso de alquileres, es pago adelantado. Yo empiezo a usar el inmueble hoy y hoy pago el primer alquiler. ¿Sí? Fíjense cómo es el eje de tiempo. Esto, fíjense que yo estoy insistiendo mucho con el tema del eje de tiempo para que ustedes lo resuelvan en la práctica con los ejercicios y escriban los flujos de fondo. Esto es muy importante que lo hagan, que les va a ayudar a la resolución del práctico. Renta adelantada, fíjense,
¿Qué significa renta vencida? Renta vencida, el último término, termino el préstamo, pago la última cuota, se terminó la renta. Renta adelantada, el alquiler, cuando llego al último mes, pago el último mes, ¿y cuándo me voy? Al finalizar el mes. ¿Se entiende? O sea, fíjense que el intervalo continúa en una renta adelantada, un intervalo más de del último pago. La relación entre inicio y evaluación, nosotros acá tenemos la época de inicio y la época de evaluación. Si son coincidentes, como era el caso del ejemplo que nosotros mostramos recién, si son coincidentes, decimos que son rentas inmediatas. Renta inmediata es aquella renta donde coincide la época de inicio con la época de evaluación. Cuando hablo de rentas diferidas, estoy hablando de que la época de evaluación, ¿sí? O que, mejor dicho, que la época de inicio es diferida respecto de su evaluación. Fíjense que yo tomo un punto de referencia en el tiempo para hablar de diferimiento. ¿Saben? Cuando algo es diferido, es respecto de hoy. ¿Y hoy qué estoy haciendo? Evaluando. Hoy evalúo y la renta comienza en un periodo M posterior a la fecha de hoy. Y cuando hablo de renta anticipada, justamente lo contrario. La renta ya comenzó, fue anticipada respecto de la evaluación. A ver, un ejemplo de renta diferida sería un préstamo con periodo de gracia. Un préstamo con periodo de gracia me está diciendo que yo saco el préstamo hoy, tengo 2 años para empezar a pagar cuotas mensuales. Hay un diferimiento de la renta. El préstamo lo saco hoy, o sea, la evaluación la necesito hoy. Una renta anticipada, ¿qué viene a ser? Viene a ser, por ejemplo, una renta que yo debí cumplir en un determinado tiempo, no cumplí y hoy me están exigiendo la cancelación total de esa renta. Estoy en el medio, un contrato de alquiler que no pagué más el alquiler. Al cabo de 1 año sale la sentencia judicial donde me obligan a pagar el alquiler y a desalojar el inmueble. No pagué ningún alquiler, la renta comenzó hace 1 año y me quedan 2 años. Entonces, como una indemnización, yo tengo que pagar todo el contrato de alquiler en la fecha de hoy y desalojar el contrato. O capaz que continúo, pero tengo que pagar todo el contrato en el momento en el que estoy evaluando. La renta pues ya comenzó. Son ejemplos. Fíjense la renta diferida en el gráfico, cómo funciona, ¿sí? El diferimiento, la época de evaluación con respecto a la época de inicio. La época de inicio es diferida respecto de su evaluación. ¿Está bien? Siempre estoy hablando de un punto de referencia, y el punto de referencia en la clasificación es importante para la fórmula que voy a aplicar. ¿Qué tendría que hacer yo en este lapso? Calcular el costo del dinero entre la época de inicio y la época de evaluación. ¿Está bien? Si yo voy a hacer un préstamo con periodo de gracia, ese periodo de gracia no significa que no tenga costo. Significa que no voy a hacer ninguna una erogación en ese momento. Pero sí tiene costo. El costo del dinero en el tiempo se mide. O sea, el periodo de gracia está contemplado. ¿Y dónde se va a reflejar? Y se va a reflejar en el valor del préstamo que me van a dar o en el valor de las cuotas que voy a pagar. ¿Está bien? Este intervalo está medido. La ley financiera, lo que hablábamos hoy. Ley financiera, hay rentas a interés simple y rentas a interés compuesto. El Tratado de Muriel Nitro Cero trae la explicación de rentas a interés simple, que no vamos a
ni a ver ni a evaluar en esta materia. Los intervalos de los periodos también están los llamados intervalos discretos e intervalos continuos. Los intervalos discretos estamos hablando de intervalos que son anuales, mensuales, semestrales, bimestrales. Y cuando hablamos de continuo, lo que hablamos son estas rentas continuas, que son un caso teórico muy especial, que son donde los intervalos son infinitísimamente pequeños. ¿Está bien? En finanzas, el intervalo más pequeño que nosotros podemos encontrar es un día. ¿Qué ejemplo hay, por ejemplo, en la vida real? Por ejemplo, cuando ustedes ven los préstamos entre bancos, que se hablan de la tasa call entre bancos, que es, por ejemplo, el banco A le presta, tiene excedente de fondos, le presta al banco B y le cobra una tasa diaria. El día es el espacio de tiempo más pequeño. Teóricamente, podemos reducir el espacio de tiempo más pequeño a, por ejemplo, el menor tiempo posible de intervalo. ¿Está bien? Pero en la vida real, el espacio, el intervalo más pequeño que tenemos es un día. Los intereses, como vimos, de caja de ahorro, ¿cómo se capitalizan? Diariamente. O sea, lo que yo deposito hoy se va a empezar a tener en cuenta a partir de mañana, no a partir del día del depósito. ¿Está bien? A partir del día de mañana va bien. Y llegamos al punto de lo que es la evaluación de la renta. Entonces, acá sí, nosotros ¿qué tenemos que ver? Bien, tenemos una bocina de alguien. Bien. La evaluación de la renta tenemos que determinarla en algún momento dado del tiempo, que es al terminar la serie de pagos, al empezar la serie de pagos o en algún punto intermedio o en algún punto alejado de la serie de pagos. Lo importante que nosotros tenemos que hacer es determinar esta serie de pagos. O sea, ¿en qué momento voy a evaluar? Época de inicio, ¿sí? ¿Y en qué momento voy a evaluar? Puedo evaluar acá, puedo evaluar acá, puedo evaluar acá, puedo evaluar acá, o puedo evaluar en algún punto intermedio. El objetivo de esta unidad es evaluar una serie de pagos. Esto es lo más importante. ¿Sí? Vamos a empezar a estudiar la evaluación en el momento cero. O sea, esta va a ser mi época de evaluación. Esta va a ser mi época de evaluación, coincidente con la época de inicio. Y para ello, para deducir esta fórmula, yo voy a tomar, esto no escriban, lo tienen acá en la filmina, voy a utilizar una renta temporaria inmediata de pagos vencidos bajo ley financiera de interés compuesto de cuotas constantes. ¿Sí? Y la renta, la cuota, que es constante, va a ser igual a 1, renta unitaria. ¿Esto para qué sirve? Para empezar a ver cómo se hace para evaluar una renta. Entonces, voy a este gráfico. ¿Qué decía yo? Decía, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Yo quiero ver, esta es la tasa I, es la tasa I y es la tasa I. ¿Qué otra característica tengo que tener?
que la tasa de interés del costo del dinero por el intervalo entre este momento y este momento es igual entre este momento y este momento, y va a ser igual entre este momento y este momento. O sea, la tasa de interés son iguales en toda la duración de la renta. Estoy limitando la deducción de esta fórmula. ¿Para qué? Justamente para hacer esto. Vamos a suponer que esto es n. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer para deducir esta fórmula es determinar en el álgebra una letra para este factor. Lo voy a llamar B. B es el factor de actualización. B al cuadrado, B a la n. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es sumar, que es lo que yo hice. O sea, lo que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Voy a sumar B desde t igual 1 hasta n. Estoy haciendo álgebra de una cosa que lo vi en un ejemplo, del mismo ejemplo. En el caso de n es 3. Pero vamos a hacer la fórmula genérica. Entonces yo lo voy a hacer es plantearlo de manera tal de plantearlo de esta forma. De plantearlo de esta forma. La sumatoria, ¿sí? La sumatoria desde t igual 1 hasta n va a ser igual a b a la 1 más b a la 2 más b a la n. Si yo me fijo en el ejemplo, esto era 90,9, esto era 82, algo, y esto era 75, algo. ¿Qué es esto? Una progresión decreciente. Y qué casualidad que entre este número y este número, entre 90,9 y 82,64, hay un 10% menos. Y entre 82, algo y 75 hay otro 10% menos. O sea, la progresión es geométrica en un 10% menos. Entonces yo digo que esta es una sumatoria de una progresión geométrica decreciente. Entonces cuando hay progresión geométrica, tengo que saber cuál es la razón de progresión. Y esta es mi razón de progresión. Esta es mi razón de progresión. Me voy al álgebra de las progresiones geométricas. Si yo quiero saber el término de un término X, ¿sí? De una variable A, vamos a poner otra variable, vamos a ponerle el término del término de X, digo, es el término 1 por la razón de progresión, ya que usamos esta, el término 1 por la razón de progresión a la n menos 1. Entonces, si yo quiero conocer el término 3, es el término 1, que era 90,9, por la razón de progresión, que es 1 sobre 1,10 a la 3 menos 1. Si yo saco esto me da 75, algo. O sea, me da el tercer término. ¿Esto qué me está demostrando? Me está demostrando que estoy ante una progresión geométrica. ¿Para qué les explico esto?
para que ustedes entiendan de dónde sale la fórmula. Esto me voy a olvidar de esta situación. No me va a importar el análisis algebraico. No copien de esto porque está ahí. Esto no importa para nuestra materia. Lo que importa de lo que yo les estoy diciendo es la deducción que yo quiero hacer de una renta y a dónde quiero llegar. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? ¿A qué es igual esta suma? Si son 3, ya sabía, le hice sencillo, 273. Ahora, si son n, si son 360. Como esto es una suma de progresión geométrica creciente, existe una fórmula de sumatoria de progresión geométrica creciente que es igual al primer término por 1 menos la razón de progresión a la n sobre 1 menos la razón de progresión. Esta fórmula es una fórmula que sale también de esta otra fórmula de la sumatoria, o sea, ¿cómo saco yo los términos de una renta? O sea, ¿para qué me va a servir esta fórmula? Me va a servir para saber, si yo tengo 360, tengo que sacar el término 180, no tengo que sacar uno por uno. Tengo el primero, la razón de progresión, 103, en este caso sería 180, porque este sería el punto, 180 menos 1. En realidad esto sería así, n. ¿Está bien? El término, si quieren ponerlo, mejor, x acá y x acá. ¿Está bien? O sea, el término x va a ser el término 1 por esta progresión. Si yo saco, en función de esa fórmula, puedo sacar cualquier término del polígono. Tengo un polígono. Un polinomio tengo. No un polígono. Tengo un polinomio. Tengo un polinomio que es una suma de progresión geométrica decreciente. La fórmula de la sumatoria de progresión geométrica decreciente es esta. Ahí está explicado. ¿Esto cómo llego? Llego de esta forma. ¿El primer término cuál es? B. 1 menos la razón de progresión. La razón de progresión también es B, a la n. Sobre 1 menos B. Si yo resuelvo esto, 1 menos B, 1 menos B es igual a 1 menos 1 sobre 1 más I. Esto me queda 1 más I, 1 más I menos 1. Y esto me queda, esto se elimina, a I sobre 1 más I. O lo que es lo mismo, I por B. Entonces yo tengo B por 1 menos B al cuadrado sobre I por B. Simplifico acá y me queda que la suma es 1 menos B al cuadrado, a la n, perdón, B a la n sobre I. Y esta suma es el valor actual de esta suma de progresión geométrica decreciente en este momento del tiempo. A esta fórmula la vamos a llamar cariñosamente ANI. Entonces, si entra el pizarrón, ANI. ¿Qué es ANI? Es el valor actual de una renta unitaria de término cierto de n periodos a la tasa I. Esta es la nomenclatura vieja. Ustedes van a ver en el libro de Dunrow o en cualquier libro de finanzas que la nomenclatura actual utiliza esta terminología. A 1 N I. ¿Qué es 1? 1 es el término de la renta, ¿sí? La cuota unitaria. N es la duración e I es la tasa de interés. Esto es la terminología que se utiliza. Cuando nosotros vamos al Excel,
Fíjense que si yo me fijo la fórmula, bueno, si yo me fijo la fórmula, dice valor actual, la fórmula es valor actual, paréntesis, tenemos el valor de la cuota, punto y coma, la cantidad de periodos, perdón, no es no es, esto es la tasa de interés, la cantidad de periodos, el valor de la cuota, acá tenemos otra celda y tenemos otra celda. En la fórmula de valor actual, vamos a ver, en la fórmula de valor actual, que es esta que está acá, vamos a ver que tasa, número de periodos y pago o cuota están en negrita. Todo lo que en la fórmula del Excel aparece en negrita es de carga obligatoria. Si no cargo eso, no me va a dar ningún resultado. Y después tengo dos que están en tipología normal. Una que es BF, que sería, ¿qué cosa? El valor final que puedo llegar a tener, un pago extraordinario, y el tipo. El tipo va a ser pago adelantado o pago vencido. ¿Sí? Volvamos a la operación. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Me sirve para saber la fórmula base del cálculo del valor actual de una operación financiera completa. Entonces vamos a ver que la fórmula me dice de N e I es igual a 1 menos B a la N sobre I. Yo podría escribirla también en función de 1 más I. Entonces la reemplazo. Si yo hago esto, me queda 1 menos 1 sobre 1 más I a la N sobre I. Esto lo reemplazo acá abajo. Esto me queda 1 sobre 1 más I a la N. 1 a la N es 1 sobre I. Y resuelvo esta fracción. 1 más I al cuadrado. A la N, perdón, no al cuadrado. A la N. Esto me queda 1 más I por N a la N. Menos 1. Todo esto sobre I. Producto de los extremos sobre el producto de los medios, me queda 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N. Perfecto. O sea, yo lo expreso de esta forma o de esta forma, que es como van a aparecer las fórmulas. Ahora, ¿me sirve todo esto que acabo de ver? Solo para entender el procedimiento. Ahora, ¿qué yo tengo que saber? Tengo que saber utilizar esta fórmula. Y esta fórmula, entonces, la voy a llevar a mi ejemplo. ¿Cuál fue mi ejemplo? Mi ejemplo estuvo dado en que yo tenía 100 unidades, N igual era 3, la tasa de interés era el 10% en todos los casos. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál era la fórmula? La fórmula es 100 por esto, 1 menos B a la 3 sobre 0,10. Utilizó la fórmula esta simplificada en función del factor de actualización. Resuelvo, me queda 100 por 1 menos 1 sobre 1,10 al cubo sobre 0,10. ¿Y esto cuánto me va a dar? Los 248
coma 69. ¿Entienden esto? A ver, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? Que yo tengo una fórmula que me reemplaza tres fórmulas. O sea, yo tengo una fórmula que me reemplaza tres fórmulas. O sea, tres cuentas matemáticas. Cambio una por el objetivo de las matemáticas. De esto se trata la matemática. ¿Para qué sirve la matemática? Sirve para poder reemplazar un modelo más rápido que otro. La trigonometría, esa cosa de seno, coseno, tangente, secante, ¿para qué se usaba en la antigüedad? Para calcular la altura de una determinada cosa. Lo hacían en función de triángulos equiláteros. A través de la sombra de lo que producía, se hacía la equivalencia y se utilizaba la trigonometría para calcular la altura. ¿Está bien? O sea, no podían llegar hasta la altura de determinada cosa, sino que tenían la sombra de esa altura a una determinada. Tiraban ese triángulo y hacían un equilátero. Para eso sirven las matemáticas. Las matemáticas sirven para resolver operaciones complejas que humanamente no podríamos resolver. En este caso, imagínense que esto fuera 360. Pues entonces lo único que debo cambiar es acá. Si yo tengo 360 términos de 100, lo único que tengo que cambiar es el 3 por el 360. Se terminó el problema. Eso siempre cuando sea todos los pagos son iguales. Correcto. Fíjate lo que acabas de decir que tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos deduciendo una operación financiera, una fórmula, en función de ciertos supuestos. ¿Qué pasa cuando cambia? Pueden cambiar. Ahí va a estar el desafío de ustedes. Porque esto va a cambiar. Esto que nosotros estamos explicando va a cambiar. Los supuestos están dados en función de lo que vos decís. Que las cuotas sean constantes. Que el costo del dinero en estos intervalos sea el mismo. Y que los intervalos sean el mismo. Que la distancia, que los intervalos entre cuota y cuota sea la misma. ¿Sí? Y que tenga un final. Me baso en esos supuestos y construyo este polinomio. ¿Está bien? Y lo resuelvo. Sumo término a término o sumo en función de esta forma. Fíjense el ejemplo, vamos a borrar porque si no, ahí borramos acá. Fíjense el ejemplo que tengo en la Filmina 23, y ahora que me acuerdo, sí, se las pasé, perdón. Sí. En la Filmina 23 está el ejemplo con 10 términos. ¿Sí? Con 10 términos de un peso cada uno. Que al costo del 5% anual, el valor actual es 7,72. Lo puedo hacer término a término o a través de la fórmula. Y tengo las fórmulas derivadas. ¿Qué son las fórmulas derivadas? Entonces, acá es donde yo digo, tengo la fórmula de el valor actual de una renta cierta de término n a la tasa i, multiplico el valor de la cuota por ANI.
Fíjate que ANI, ¿qué dije yo? Que era el valor actual de una renta unitaria. Ahora, la cuota no es unitaria, es C. Si yo tengo esto, puedo deducir el valor de la cuota. ¿Cómo lo deduzco el valor de la cuota? Diciendo que el valor de la cuota es el valor actual por la inversa de ANI. Filmina 24, perdón. También puedo sacar el número de periodos. Acá es más complejo porque tengo que aplicar logaritmo. ¿Cómo me queda? N es igual al logaritmo de el valor de la cuota sobre el valor de la cuota menos el valor actual por I, ¿sí? Sobre el logaritmo de 1 más I. En el Excel existe la fórmula. En el Excel existe la fórmula donde esta fórmula que vemos ahí, ¿cómo se llama? El término de la renta o la cantidad de términos de la renta. Vamos a las financieras, busco acá duración. NPER, perdón, NPER me dice, la tasa es el 10% en términos de 1. El pago es 100. Y el valor actual es 248,69. Fíjense que yo qué tuve que hacer. ¿Qué tuve que hacer yo acá? Tuve que, no sé si alcanzan a ver, se ve poco, pero bueno. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que cargar los datos en términos de flujo de fondo. O le doy positivo al valor actual y negativo a la cuota, o le doy positivo a la cuota y negativo al valor actual. El resultado no cambia. Lo que tengo que hacer en el Excel es, o es un flujo de fondo negativo el valor actual, o es un flujo de fondo positivo, o viceversa. Pero uno es negativo y otro es positivo. Ojo con eso. Si yo pongo los dos positivos o los dos negativos, me va a tirar error. Me da un número de periodos 2,33 negativo. Eso no puede pasar. ¿Está bien? Número de periodos. Ahí está el desarrollo de cómo aplico el logaritmo, pero fíjense, el logaritmo de un... Obviamente, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que aplicar el logaritmo? Porque tengo que despejar un exponente. Entonces el exponente generalmente se despeja con el uso del logaritmo. ¿Qué pasa si es de pagos adelantados? ¿Qué pasa si la renta es de pagos adelantados? Si la renta es de pagos adelantados, también lo vamos a explicar para que ustedes lo tengan. Si la renta es de pagos adelantados, la suma, vamos acá, en 3, este 1 ya está medido. O sea, esto sería 1 por b a la 0. Esto es por b a la 1 y esto es por b a la 2. Fíjense que si yo lo comparo con lo que acabo de hacer, a cada uno de los términos lo actualizo por un término menos.
El término 1 estaba acá, se actualizaba por un término, ahora se actualiza por nada. Si yo sumo, este me da 100, este me da 90,90 y este me da 82, algo. Por lo tanto, esto me va a dar 272, 273,55. 273,55. 82, algo. ¿Está bien? Si yo voy a la suma, si yo voy a la suma de la fórmula, digo, bueno, el primer término, ¿qué es igual? ¿A qué es igual el primer término? Esto en el caso de 100, ¿no? B a la n, B a la 0, por 1 menos B a la n sobre I por B. Me ahorro todos los pasos, ya está. Llego al mismo resultado, pero tengo B a la 0. B a la 0 que es igual 1. Entonces esto es 1 por 1 menos B a la n sobre I por B. ¿Y yo qué hago? Bueno, esto lo conozco. Esto es ANI. Entonces yo digo 1 por ANI por 1 sobre B. ¿Y 1 sobre B qué es igual? 1 sobre B es igual a B. O mejor dicho, es igual a 1 sobre 1, 1 más I. Producto de los extremos sobre el producto de los medios, me queda 1 más I sobre 1. ¿Está bien? O sea, esto es igual a 1 por ANI por 1 más I. ¿Cuánto era ANI por 100? Era 100 por ANI de 3 a la tasa del 10%, que era igual 248,68. Si yo este valor lo multiplico por 1 más 0,10, me da los 273,55. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? La conclusión que puedo sacar es que el valor actual de una renta de pagos adelantados es igual a la renta de pagos vencidos capitalizado en un término. Leo la fórmula. Pero si lo quiero expresar en términos financieros, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes intenten hacer cuando yo les pido una explicación de algo? No que me lean la fórmula. La fórmula yo también la leo. Lo que quiero es que ustedes me expliquen financieramente qué pasó acá. ¿Qué diferencia hay entre los 2,73 y los 2,48? ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay es que cada uno de los términos de esta renta necesitó actualizarse por un término menos, por un factor menos. ¿Por qué? Porque al estar al inicio, el intervalo en el cual se afecta no requiere actualización. Miren cómo dije otra cosa distinta de lo que es la fórmula. Dije otra cosa. Cada término no tiene que ser actualizado por el intervalo al cual se afecta. ¿Por qué? Porque está al comienzo de ese intervalo. Por lo tanto, ese intervalo no tiene costo para ese término. El primer término ya está medido en valor actual. Pago el alquiler. ¿Cuánto vale el primer mes de alquiler en términos actuales? Cuando voy a cerrar el contrato. Pues vale el valor del
el valor en metálico. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo lo pago de manera vencida? O sea, yo entro al alquiler y en vez de pagarlo en términos de pago adelantado, lo pago al fin de mes. Primero uso la cosa, luego lo pago. ¿Qué tengo que contemplar? ¿El costo financiero de ese intervalo? Entonces, la diferencia que existe entre una sucesión de pagos adelantados y pagos vencidos, que yo, en el de pagos adelantados, tengo por cada término un intervalo menos que actualizar. O lo que es lo mismo, y me fijo la fórmula, que el de pagos vencidos, capitalizar cada uno de los términos por el costo financiero. Y por propiedad distributiva, si yo capitalizo cada uno de los términos por el costo del dinero, es como si yo capitalizara el valor actual de toda esa suma por un término. Fíjense que la fórmula me queda de esta forma. Y a esto yo lo voy a llamar con letra de imprenta para diferenciarlo. Nosotros en el papel o en el pizarrón usamos la terminología antigua. Todo lo que sea terminología, ustedes pueden utilizar la terminología que quieran en un parcial, siempre y cuando sean coherentes con esa terminología. Por eso nosotros seguimos enseñando con el álgebra antiguo de la renta. Eso lo van a ver. Fourier y Trocero lo tienen en términos así. Libros más viejos están con estos dibujitos, con estas letras distintas. Bueno. Vamos a mostrar el valor final, pero lo voy a hacer de otra manera. Después vamos a explicarlo, no nos queda mucho tiempo. El valor final de la renta, lo voy a mostrar a través de decir que si yo en una renta de pagos vencidos, si yo tengo una renta de pagos vencidos de esta forma, ¿sí? Y esto me da los 75 y pico y hasta me da los 248,68. Yo quiero sacar el valor final, lo voy a llevar acá. Mi valor final va a ser los 248,68 por 1 más 0,10 al cubo. Entonces, mi valor final, porque no nos queda tiempo para ver mi valor final, me da 331. Y les voy a dar la fórmula, que también es 331, redondo, y la fórmula que yo voy a utilizar, no la voy a deducir, sino que la voy a escribir para poder resolver la práctica esta semana. El valor final de una renta cierta de término n a la tasa i es igual a c por s de n de i. Y esto es igual a c por 1 más i a la n menos 1 sobre i.
Esta fórmula me va a determinar que si yo aplico estos 100 sobre 1 más 0,10 al cubo menos 1 sobre 0,10, me va a dar los 331. Y si fuera de pagos adelantados, es decir, si fuera de pagos adelantados no tendría este término, ¿sí? No tendría este término, y tendría este término, y esto me da 3,55. Si yo lo capitalizo, el valor final va a ser los 273,55 por 1 más i al cubo. ¿Dónde está este 273? ¿En qué momento del tiempo? En este momento. Si yo lo hago así, en vez de darme 331, me va a dar los 364,10. Y qué coincidencia, si yo hago 331 por 1 más 0,10, me da 364,10. Fíjense, entonces, que el valor final de una renta cierta de pagos adelantados es igual a este término, que es igual a este término por 1 más i. Con estas 4 fórmulas que yo les doy, llegamos a la filmina 33 de esto. Y con esto damos por concluida la clase de hoy.